todo. Le damos un OK y esperamos unos cuantos minutos y listo. Fijémonos en en este mensaje que nos sale que me dice que no hay warning, no hay problemas de dibujo especialmente. Voy a poner aquí un error para que ustedes puedan visualizar. Y bueno, aquí va a ser fácil verle porque van a ver en qué sitio estoy haciendo el error. Pero también les voy a enseñar a cómo se puede identificar. Yo voy a dibujar aquí un perfil hasta por aquí, no importa con lo que haya dibujado. ¿Ya? Entonces, claro, aquí aparentemente no hay nada, está todo bien. Si es que a veces nada más en el extrude se logra identificar errores de dibujo, no siempre, pero bueno, voy a intentar primero por aquí, a ver si es que logro identificar dónde puse el error. Y como podemos ver aquí, difícilmente pues no está, no hay nada, aparentemente está todo bien dibujado, pero el rato que le ponemos el check model, tiene que identificarme ese error, correcto, ese warning. Listo, fíjense, aquí me está indicando que hay un warning. Ahora, ¿cómo identifico? Nos vamos, cerramos esto y le doy aquí en estos iconos en PS. Me parece que el anterior estaba por Draw. Bueno, le damos aquí el PS, ¿sí? Y luego le digo que me deje solo el elemento seleccionado. Listo. Aquí ya puedo identificar dónde está mi problema. Tengo una doble viga y por eso me dice que aquí hay un problema de dibujo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente borrar el elemento que está mal dibujado. ¿Ya? Le borro. Pongámosle nuevamente todo. ¿Ya? Y nuevamente le pido que me analice. Es correcto. Fíjense. Ahora me dice, no hay warning, no hay errores. Listo. Nuevamente entramos en análisis mismo y ahora me voy a set load case. Y en esta ventana de trabajo, le digo que también me calcule el centro de rigideces. Recuerden que en una estructura tengo centro de masas y centro de rigideces. El centro de masas nos va a calcular con el diafragma. El centro de rigideces nos va a calcular en base a los elementos verticales, que en este caso serían únicamente columnas. Si es que tenemos muros, también serían parte de el cálculo para el centro de rigidez. Entonces, le digo que me calcule el centro de rigideces. Listo. Ahora sí, le pido que me calcule. Aquí una sugerencia. Cuando está encendido el, em, el extrude, la extrusión, eh, el programa ocupa más memoria RAM y por tanto se incrementa el coste computacional el rato que le mando a calcular. Entonces es recomendable apagar el extrude y ahí sí mandarle a correr. Asimismo, antes de mandarle a correr, siempre grabe.
Muchas veces cuando hay algún error bastante fuerte, el programa se cierra. Y si usted no grabó, pues va a perder una buena cantidad de información. Entonces, antes de mandarle a correr, ¿cómo es? Grave, o sea, alguna grabación. Ahora sí, veamos. Listo. Como les había dicho, en esta etapa no me interesa los resultados de las losas. Lo que me interesa son los resultados de los elementos que son parte del sistema dinámico, es decir, columnas y vigas. Entonces voy a empezar a analizar resultados, entro por Display, Show Tables, y nos vamos por análisis, me parece que está por aquí, output, no, más arriba, análisis major, ¿dónde estamos? Modal, aquí. Voy primero a analizar cómo está el periodo de vibración de la estructura. Entonces le voy a pedir los modos de vibración. ¿Y qué más? También podríamos pedirle la dirección modal. Listo, solamente con esos dos datos empecemos por el momento. En cuanto al tipo de cargas, solamente necesito las cargas sísmicas y las cargas espectrales. Ya para no tener demasiados datos que lo que hacen es de pronto confundir. Ok, ok. Ya. Entonces fijémonos en el periodo de vibración. Me da 0.97. En esta estructura, ¿cuál debería ser el periodo de vibración aproximado? Permítanme, voy a abrir la hoja de Excel que habíamos trabajado anteriormente. Creo que es esta. Ok, ahí está. Entonces, bien, veamos en la hoja de Excel. La norma nos indicaba que podemos calcular el periodo de vibración por el primer método. Y al calcular por el segundo método, no puede sobrepasar del 30% de lo calculado con el primer método. Es decir, que ese periodo de vibración debería estar fluctuando máximo en 0.48 segundos. Sin embargo, el programa me está botando en el primer modo 0.97 segundos. Es decir, algo está pasando, mi estructura no está tan estable o todavía me falta hacer alguna corrección. Ya vamos a ver cuál es la corrección que necesitamos hacer. En periodos y frecuencias, igual, lo mismo, bueno, que el de participación. En el de participación,
aunque está mal todavía, pero ya vamos a ver cómo solucionarlo. Lo que me está diciendo, primero, es el periodo de vibración, que como ya habíamos dicho, está excesivo. Segundo, me dice que en el sentido X, mi estructura se está desplazando un 13%, mientras que en el sentido Y hay un desplazamiento del 73% y un giro del 13%. Es decir, aquí se está dando, en el primer modo se está dando un efecto traslacional más en el sentido Y que en el sentido X. Y el giro es menos del 30%. Ese 30% es una sugerencia de la dinámica estructural. No está en la norma ecuatoriana, no está en ACCE 7, no está en NEHPR. Es simplemente una sugerencia de la dinámica estructural que nos dice que el desplazamiento, el primero y el segundo modo de vibración sugiere que sean traslacionales y a partir del tercer modo de vibración sea traslacional rotacional. Entonces, si aquí podemos ver, tengo el 13%, estaría dentro de lo que sugiere la dinámica estructural. En el segundo modo, primero estamos con el 24%, es decir, menos del 30%, es decir, estaríamos cumpliendo lo que sugiere la dinámica y asimismo podemos analizar hacia qué lado se está desplazando más. En el segundo modo, tengo un 49% de desplazamiento en el sentido X y un 26% en el sentido Y. Bueno, pero primero, antes de seguir haciendo este análisis, veamos de corregir este valor, el periodo de vibración. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir una combinación. Recordemos un tema. Aquí tenemos el espectro elástico, que es el que habíamos introducido en el programa, y un espectro dinámico, que es el espectro elástico dividido para el factor R, para el factor de reducción sísmica, R. ¿De acuerdo? Entonces, si voy al programa, y aquí lo único que hice es introducir el espectro estático, es decir, el elástico. Necesito colocar aquí el espectro dinámico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entro por define, load case, y me voy a... No, perdón. Entonces, load combination. Estas combinaciones ya podríamos borrarlas porque es de la losa. Y voy a incrementar una combinación a la que le voy a llamar espectral corregido, donde la única carga que le voy a colocar es el modal espectral en el sentido X, pero el factor va a ser 1 dividido para R, que sería 0,125. Entonces este sería corregido en X. Y lo mismo, adiciono otro, un espectral corregido en el eje Y también
modal espectral, sentido Y 1 dividido para 8. Listo. Vamos nuevamente a hacerle correr. Listo. Antes de volver a analizar los datos que le habíamos pedido hace un momento, voy a verificar si efectivamente estoy con el, ¿cómo es? Con la fuerza dinámica que se requiere. ¿Cómo verificamos esto? Veamos qué es lo que dice la norma. Es del 80 o el 85%, pero espérense, les proyecto exactamente lo que dice la norma. Me parece que ese está en el 2. Sí. Entonces, aquí está. Fijemos qué es lo que nos dice la norma. En el artículo 622, ajuste del coste basal de los resultados obtenidos por análisis dinámico. ¿Sí? El valor del cortante dinámico total en la base obtenida por cualquier método de análisis dinámico no debe ser mayor al 80% del coste basal obtenido por el método estático en estructuras regulares y en estructuras irregulares el 85%. ¿Ya? Entonces, bien, vamos acá y le voy a pedir, como me dice, las reacciones. Selecciono los dos valores, perfecto, ok. Y tengo el sismo, el modo, y acá estaría el corregido. Ya, entonces voy a requerir solamente estos cuatro valores. Corregido ya, exacto, eso nada más quiero. Oh. Bueno, no importa. Llevémonos todo. Ya le display, show tables. Ya. Las combinaciones, solamente estas dos. Ok. Y de las fuerzas, solamente estas dos. Ok. Ok. Eso, ahí sí. Le voy a llevar esta tabla al Excel, para lo cual entro por File, Importar al Excel. Automáticamente se fue ya al Excel. ¿Y dónde está? Aquí está. Me interesan las fuerzas. Estos momentos no, bueno, dejémosle, pues no me va a estorbar para nada. Y esto sí le voy a borrar. Y voy a escribir la siguiente ecuación. Me dice que el espectral tiene que ser, en este caso es una estructura regular, sería el 80%. Entonces, digo 0.8 por
mi análisis sísmico en X, los tres como podemos ver es el mismo valor, y esto más 0.8 por esto y dividido para mi análisis espectral. Esto les repito en todos. Pero tengo que centrales. No quiero que se me mueva el E6. Entonces, pongámosle un string. Y ahora sí le copio. Correcto. Y lo mismo, ahora cojo los sismos en Y. Fijarse, yo cogí sismos en X. Les voy a pintar de otro color. Sismos en X. Y ahora voy a coger sismos, hagamos de otra manera. Sismos en X con estos valores. Y sismos en Y con estos valores. ¿Ya? Entonces, ahora voy a dividir el sismo en Y con las fuerzas en Y. Entonces, asimismo más 0.8 por este valor y dividido para este valor. Necesito ponerle el string para que no se me mueva esa casilla. Listo. Listo. Ahora, esto tiene que darme 1. Y ahí estaríamos verificando el 80%. Pero me está dando un valor de 2. En esto sería en el resultado del sismo ortogonal. No me interesa. Lo mismo acá tendría estos los valores del sismo ortogonal. Entonces, el factor de la primera, para la primera combinación sería, le hago control C, 2.12. Vamos a tabs. Cierro esto, abro el candado y me voy a las combinaciones. El corregido en X, modifico, y este valor le multiplico por el valor que nos salió. Digo OK. Y lo mismo hago en el sentido Y. En este caso sería este el factor de corrección. Control C. En Y. Multiplico por ese valor. OK. OK. Nuevamente que corra. Listo. Vamos display, show tables. Necesito la misma tabla. Y asimismo le voy a llevar al Excel. Ya. Y voy a copiar estos valores en la tabla anterior para que ustedes puedan ver. Hasta aquí le habíamos usado. Control C. Y me pongo en la tabla anterior, que era esta. Peguémosle aquí. Control V. ¿Ya? Pongamos la misma, exactamente la misma ecuación. Es decir, sismo en Y con estos valores, cogeríamos estos de aquí. Y sismo en X con estos valores, cogeríamos estos de aquí. La división, esto sería más 0.8 por, sería este valor, dividido para este de aquí,
y le ponemos el string. Perfecto. Lo mismo sería este punto 8 por este valor dividido por este de aquí. Y así mismo le ponemos el string. Eso. Y le copiamos. Cambiamos este valor, o sea, este valor no nos sirve, y este tampoco. Y fíjense, ahora sí estoy garantizando que está actuando el 80% de la carga sísmica dinámica con relación a la carga sísmica estática. ¿Entendido? ¿Preguntas? Sí, Y dígame. si el periodo hubiese cumplido, no hubiésemos tenido que aumentar el espectro corregido, ¿o sí? Tenemos que corregir, solamente quería hacer un análisis previo para que vean. Ahorita ya corregido, voy a ver si es que se me corrigió ese periodo de vibración. O sea, aún si es que me hubiese dado el periodo en el primer modo de vibración, el periodo de vibración, aún así tengo que hacer esta corrección. Ah, ya. Veamos si no hay más preguntas. Ahora, vámonos. Ya no quiero esto. Vamos nuevamente al análisis modal. Y le voy a pedir estas tres tablas. Factor direccional, periodos y frecuencias y la participación de la masa. Acá voy a hacer la siguiente corrección. Asimismo, aquí necesito los sismos estáticos y los corregidos. Solo entre estos es toda el análisis. El resto no interesa el resto de datos en este momento. ¿Ya? Empecemos con periodos y frecuencias. Bien, tenemos 0,972, eso significa de que la estructura es inestable. Aquí necesitamos colocar elementos que me rigidicen la estructura. Pero, ¿en qué dirección? Porque tengo 0,972 segundos para poder bajar este periodo de vibración y que la estructura se haga más lenta. ¿Qué es lo que necesitamos? Perdón, no más lenta, sino más rápida, en el movimiento un tanto más rápido. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos colocar elementos de rigidez. Pero el tema es, bueno, sí, ya, correcto, pero ¿y en qué dirección? Nos vamos a dirección, a factores de dirección. Y fíjese, ahora sí, podemos entender. En el sentido Y, tengo un 73% de desplazamiento. En el sentido X, tengo un 49% de desplazamiento. Y estos son los periodos más fuertes. Eso significa que en el sentido Y, necesito colocar un par de muros de corte para que mi estructura se estabilice. Bueno, ya tengo la primera idea. O sea, necesito bajar estos periodos. Ya me está cumpliendo el corte basal dinámico. Sin embargo, esto no se mueve. Entonces, significa que necesito más elementos de rigidez. ¿Cuál podría ser otra probabilidad? Crecerle las columnas en el sentido Y.
¿sí? Incrementar rigidez en el sentido Y. Pero veamos otro de los parámetros de la norma que me indica que debo verificar que se acumule al menos el 90% de la masa participativa, con la finalidad de que las frecuencias naturales de la estructura estén contempladas en el diseño. Habíamos pedido participación de masa y vamos viendo. En el noveno modo de vibración, en el sentido X, ya tengo mi 90%. En el décimo, en el sentido Y, en el décimo ya tengo mi 90%. Es decir, que yo tranquilamente en esta estructura para mejorar el coste computacional, yo podría máximo trabajar con 15 modos de vibración, porque aquí ya tengo la acumulación del 90%. Es decir, que hasta el noveno modo de vibración está la frecuencia natural de vibración de la estructura. ¿Pero qué es? A ver, pero bueno, ¿y qué es esa frecuencia natural? La frecuencia natural de la estructura es el rato que yo le provoco un movimiento, le doy un empujón, mi estructura queda vibrando. Esta vibración, ¿en qué tiempo se detiene? Por el amortiguamiento propio de los elementos. Esa es la frecuencia natural de la estructura. Le hago vibrar. Y ahora tengo que esperar y ver en qué tiempo se detiene. Debo ver cuántos ciclos se cumplen en ese tiempo. Si bien es cierto, como estamos haciendo un análisis por fuerzas, no tiene mayor relevancia la frecuencia natural de la estructura. Pero si estuviésemos haciendo un análisis por frecuencias, este dato es fundamental, porque me permite medir el número de ciclos de la estructura, el número de vibraciones de la estructura en un determinado tiempo, y con eso yo puedo establecer en qué tiempo mi estructura va a regresar al equilibrio. Y solamente como comentario, esa es la tendencia actual de diseño estructural. Es la tendencia, ¿no? Todavía no está, digamos, no está vigente, ¿ya? Todavía hay algunos temas que están investigando, pero esa es la tendencia. Dejar de hacer análisis por fuerzas y entrar a un diseño o por frecuencias o por desplazamientos. Si nos vamos a nuestra norma ecuatoriana, la actual, lo que nos dice es que podemos hacer un análisis por fuerzas o por desplazamientos. La actual. Pero la tendencia es hacer análisis de la estructura por desplazamiento o por frecuencia. Es decir, el programa ya está adelantado a ese tema. Ya podemos ir viendo, bueno, aquí tengo el 90, sumo todos estos valores y ya sé en qué tiempo se va a detener. Y aquí ya podría medir el número de ciclos, pero claro, la suma es saltando uno, porque este es X, este es Y, este es X, este es Y. O sea, bueno, no vamos a entrar en mayor detalle. Pero ese 90%, eso es lo que significa. Que el análisis que estoy haciendo esté incluida la frecuencia natural de la estructura. Y esa frecuencia se da
el rato que se cumple este 90%. En diseño por fuerzas, ¿para qué nos sirve este valor? Es para reducir los modos de vibración, es decir, en el sentido X, a partir del noveno modo de vibración, de aquí en adelante pierde totalmente relevancia, ya no necesito estos valores, no tienen ningún significado. En el sentido Y, a partir del décimo, estos valores ya no tienen ningún significado en mi análisis estructural. Es decir, yo podría reducir estos modos de vibración y lo que estaría es haciendo un ahorro en coste computacional. Ya. Continuemos. Aquí ya analizamos factores de dirección y bueno, y todo lo demás. Listo. Ya. Continuemos. Y recordemos un poco, déjenme abrir ese archivo. Recordemos un poco el cuadrito con el que iniciamos. Me parece que es este. Veamos. Sí. Recordemos un poco el cuadrito con el que iniciamos. Hicimos un primer chequeo del 30% que no está cumpliendo. Hicimos un segundo chequeo del 80 o el 85% del coste dinámico frente al coste estático. Hicimos un tercer chequeo de que el primero y el segundo modo de vibración sean traslacionales y a partir del tercero sea rotacional. Esto no es norma. Entonces, si cumple bien y si no cumple también. Esto es solamente una sugerencia de la dinámica estructural. Hicimos otro chequeo del 90% de la masa dinámica. ¿Qué es lo que nos está faltando? Derivas inelásticas. Fíjese cómo se cumplió. Ah, bueno, acá a este lado todavía no hemos hecho nada. Y es el estático equivalente. Ya, estos son los últimos datos que me va a botar el ETAPS, los asentamientos. ¿Sí? Pero a nivel modal espectral, hemos hecho todos los análisis correspondientes. Ahorita ya voy a meter un par de muros para que esto se estabilice y podamos ver los resultados. ¿Preguntas hasta aquí? Verán que todavía no entro a diseño de columnas ni de vigas. Sí, me da el 90% en que me escucha. Sí, le decía que si la participación de la masa, es decir, el 90% me da en el modo 5, es más favorable, ¿cierto? En diseño por fuerzas, ni lo uno ni lo otro. O sea, ni nos da ni nos quita de que sean los primeros o que por último esté en el 100º modo de vibración y tenga que incrementar más modos de vibración hasta que se cumpla el 90%. En diseño por frecuencias, ahí sí tiene gran relevancia. Pero es que tenemos que diferenciar dos temas importantísimos. Lo que es un diseño basado en fuerzas y lo que es un diseño basado en frecuencias. Las ecuaciones que utilizo en lo uno es totalmente distinto a las ecuaciones que utilizo en el otro modo de análisis. No hay una correlación directa para decir, a ver, como estoy en el quinto modo de vibración, o sea, por frecuencias estoy bien, y entonces análisis por fuerzas también estoy bien. No hay esa relación directa, porque son dos métodos totalmente distintos de diseño.
Por eso les decía, pierde relevancia en diseño basado por fuerzas de que se cumple este 90% de acumulación de masa. Pierde relevancia aquí. Aquí lo único que veo es, tengo en el 9º, entonces a partir, le dejo unos cuantos más, a partir del 15º le borro, porque ya no necesito, porque estos datos ya son inútiles en mi diseño. Pero es que en esta estructura ya le puse 100 modos de vibración y todavía no se acumula el 90%. Bueno, le pongo 120 más. Y no tiene mayor relevancia. Solo tengo que verificar que estén ese 90% para que en el análisis el programa le tome en cuenta la frecuencia natural de la estructura. Entonces aquí lo que me sirve es para bajar coste computacional. Que de pronto aquí apenas con estos 20 modos de vibración no se va a notar. Porque va a bajar 0.1 segundo. Ni siquiera se nota. Pero y así estamos con una estructura bastante grande. Ahí sí se va a notar el bajar los modos de vibración. Como les decía, en esa estructura que me demoré no sé cuántas horas, el rato que le bajé los modos de vibración, le hice algunas correcciones, se bajó a menos de la mitad del tiempo. Entonces no tiene, sí debo verificar que hay esta acumulación para que dentro de mi diseño esté tomado en cuenta la frecuencia natural de la estructura. ¿Qué otra información me brinda? Ninguna. No me brinda ninguna otra información más. Acá, por ejemplo, en este otro análisis del 80 y el 85%, ¿qué es lo que estamos logrando? Aquí estoy logrando máxima ductilidad sin perder seguridad estructural. Estoy bajándole a la fuerza sísmica. Le estoy bajando este porcentaje a la fuerza sísmica para ganar máxima ductilidad. Acá, ¿qué estoy logrando con el 30%? Que mi estructura, el rato que venga el sismo, no se mueva ni muy lento ni muy rápido. Si es que es muy, muy rápido, es muy violento y puede fracasar mi estructura. Si es que es muy lento, en cambio va a demorar demasiado en equilibrarse. Y asimismo, por fatiga, puede ser perjudicial para mi estructura. Entonces, yo lo que necesito es que mi estructura ni muy lenta, ni muy rápida. Tiene que estar en un punto intermedio, que es de ese 30%. Todo eso estoy logrando aquí. Pero acá, solamente que el programa tome en cuenta la frecuencia natural de la estructura. Bueno, acá sí, este todavía no hemos hecho, este del 2%. Aquí vamos a lograr muchísimo, pues ya vamos a verlo luego, ¿sí? Aquí ahorita lo que me estoy centrando es en indicar cuáles son las ganancias, cuáles son las utilidades de hacer todos estos chequeos. ¿Qué estamos ganando en que el primer modo y el segundo modo sean translacionales? De acuerdo a la dinámica estructural, se supone que en el primer modo de vibración se da el máximo desplazamiento de la estructura. Y como tengo el máximo desplazamiento, lo que espero es que no sea además rotacional. Pero como vimos en este análisis que estuvimos haciendo de los factores de participación, aquí estoy viendo se desplaza más en X y apenas en Y. Perdón, al revés. Se desplaza máximo en Y y apenas en X. ¿Qué pasaría
si se desplaza máximo en Y además rota? Sería crítico para la estructura. ¿Qué pasaría si se desplaza máximo en X en el segundo modo y además rota? Para el tercer modo ya bajó los desplazamientos. Fíjese, los modos se va viendo saltando a uno. Aquí se está desplazando máximo en Y. Para el segundo modo en dirección Y, fíjese a cuánto bajó. Ahí más vale un poco, se incrementó en X. Ah, bueno, pero es que es rotacional. Es del 61%, es rotacional el giro. Pero fíjese los desplazamientos, cómo bajaron. A menos del 1% y aquí al 37%, cuando el desplazamiento estaba en el 73%. Veamos en el segundo y en el cuarto modo. En el segundo modo tenía el 49% de desplazamiento. En el cuarto modo, incluso no hay ni siquiera desplazamiento. Claro, este es efecto por lo que está muy alto este valor, pero bueno, bajó totalmente. No sé si se entiende la idea. Sí, Preguntas, inquietudes, sí, dígame. Dígame. entonces, sí. Entonces, para que cumpla, póngase en el modo uno, ¿cierto? O sea, ¿qué porcentajes tendría que estar en el UX, en el UY, en el OZ, en el RZ para que sea traslacional? Para verificar que sea traslacional en el 1 y en el 2, en el RZ, que sea menor al 30%. Mm, Aquí en el X y en el Y lo que salga, o sea, aquí no importa lo que salga. De pronto me sale aquí el 99% y acá me sale el 1%, pero acá es menos del 30%. Está bien. En el segundo modo, en el X se fue al 90% y acá apenas al 10%, pero aquí menos del 30%. Perfecto. En el siguiente, aquí del 99 me bajó al 80, pero ya estoy con el 61, no importa. Ya bajó el desplazamiento. En ese caso, en el rotacional no tendría que ser UX y UY menos del 30% No, o no. no, No, ahí solo está. RZ. Solo RZ. Porque recuerde, UX desplazamiento en X, UY desplazamiento en Y, UZ desplazamiento vertical. Y fíjese lo que está ocurriendo aquí en este caso, que en el cuarto modo, que corresponde al siguiente modo del 2, tengo un desplazamiento vertical. Pero, perfecto, no hay rotación. Aquí está pegándose un pequeño salto a la estructura, pero sin rotación. Veamos, déjenme ampliar un poco más esta explicación. Vámonos al AutoCAD. Permítame un ratito que se abra el AutoCAD nomás. Ya. A ver, voy a representar la estructura con el siguiente grafiquito.
Vamos a hacer otro. Se supone que este es mi primer modo de vibración. La estructura se desplaza linealmente al uno y al otro lado. ¿Sí? El periodo de vibración va a ser el tiempo que mi estructura, partiendo del reposo, viene hasta el punto de máximo desplazamiento, va hasta el otro extremo, y el rato que regresa y pasa por el centro de equilibrio, el tiempo que demora en hacer todo este movimiento, ese es el periodo de vibración. En el segundo modo, bueno, ya le puse así unas bolitas, no hay problema. Asimismo, mi periodo de vibración se ve reducido baja el periodo de vibración, pero ¿por qué baja? Porque la amplitud disminuyó. En el tercer modo,
aún baja más el periodo de vibración. ¿Sí? Fijémonos. Máximo periodo de vibración, baja mi periodo de vibración, baja más mi periodo de vibración. ¿Por qué? Porque están disminuyéndose las amplitudes, los desplazamientos. Aquí tengo máximo desplazamiento. Esto es lo que yo necesito. Y si en este máximo desplazamiento a más se da rotación, bueno, mi estructura va a sufrir mucho. Acá tengo mínimo desplazamiento, que sea de rotación, perfecto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no es tan amplio este desplazamiento. Entonces, eso es lo que estamos controlando aquí. El programa, el primer modo me da para sentido X, el tercer modo sentido, perdón, Y. Puede ser X o Y. Aquí voy viendo. Aquí como tengo máximo de amplitud, máximo desplazamiento en Y, entonces el primer modo ha sido para Y, tercer modo para Y, quinto, todos los modos impares para el sentido Y y todos los modos pares para el sentido X. Eso es lo que me está dando el programa. Entonces, para que se desplace un 73%, se está demorando 0.97 segundos. ¿Cuánto debía demorarse como máximo? Teníamos eso, ¿dónde está? Tengo demasiadas hojas abiertas, pero puedo saltarme de aquí, creo. ¿Cuánto tenía que ser ese modo de vibración? Como máximo 0.48 segundos. Nos está dando el doble. Significa, bueno, ¿cuál es el significado? Ya sé que está el doble. Y ahora, ¿pero cuál es el significado? Que la estructura se está desplazando demasiado. Si es que esto es lo que se demora en ir y venir, significa que la amplitud es más grande. Por esa razón necesito que disminuir esa amplitud. ¿Cómo disminuir esa amplitud? Rigidizando la estructura. ¿Cómo rigidizamos a la estructura? Varias probabilidades. Primera, incrementar la sección de columna en el sentido del máximo desplazamiento. Segunda probabilidad, incrementar cruces de San Andrés en el sentido de máximo desplazamiento. Tercera probabilidad, incrementar muros de corte en el sentido del desplazamiento. ¿Preguntas? No sé si ahí se entendió mejor la cosa. Sí, que gracias. ¿Más preguntas? Solo para cogerme yo mismo la mentira, veamos los desplazamientos. Con ese periodo, yo estoy diciendo de que el periodo, ¿cómo es que el desplazamiento, que la deriva es mayor al 2%? Vamos viendo las derivas. Y derivas. Tapo. Story forces, ¿dónde están los reacciones, periodos, la participación? Han movido un poco estas tablas y siempre me cuesta trabajo encontrar dónde están las cosas.
Modal, desplazamiento tiene que ser elementos, frame, fuerzas, columnas, no, quiero desplazamientos. Poses, stiffness, area, design definition. No. ¿Dónde está desplazamientos? Estoy buscando. Estas son reacciones, no quiero. El análisis modal, participación, dirección de los factores. La del espectro, no quiero. Otros no me está dando el desplazamiento. Run information, análisis, desplazamientos. Acá arriba está. Ya. De aquí voy a pedirle los drips. Y los drips que me interesan, o los desplazamientos estas son las derivas que me interesan, las de la combinación. Estas no me interesa. Bueno, podría ser las de sismo, dejémosle. Y la del corregido. ¿Ya? Ok. Y asimismo voy a ir por partes. Primero, voy a coger solamente el espectral corregido en X. Y solamente en el eje X. Después cojo en el eje Y. Entonces, voy a hacer el análisis en el sentido X. Les llevo esta tabla al Excel. Es más fácil trabajar allá. Y entonces, déjenme encierro un poco de pantallas que me están, ahora sí empezaron a estorbar. Cerremos esta. Esta también cerremos. No. Y esta también cerremos. No. No. Entonces ahora sí debe, exacto. ¿Ya? Si nos recordamos un poco, la combinación que yo hice es el espectral sobre 8. Y de ahí apliqué un factor de corrección para que me cumpla el 85%. Eso significa que las derivas que estoy encontrando ya serían derivas inelásticas. Y la norma me dice que debo verificar ese 2% con las derivas inelásticas. Si es que estuviese con derivas elásticas, para transformarles tendría que 0.75 por R y por el drip. Si es que fueran derivas elásticas. Esto pongámosle en porcentaje. Para hacer este. ¿Sí? Y mi estructura, claro, estaría inestable, totalmente. Pero, como estoy trabajando con la combinación, ojo, con la combinación, ya tengo derivas inelásticas. Entonces, directamente a este valor le voy a transformar a porcentaje.
En el sentido X, perfecto, es estable. Ahora veamos en el sentido Y qué es lo que sucede. En el eje Y, ajo, que es bueno, estábamos trabajando en el espectral con X. Y ahí les llevo. Listo. Y le voy a pedir ahora solo con Y. Llevémosle al Excel. Perfecto. Y eso está ¿dónde? Bueno, voy a copiarle acá. No. Aquí. Sí, aquí está. Ya. Aquí mismo. Sigue siendo estable con la combinación en X, con el espectral en X, ¿verdad? Vamos. Ahora le voy a pedir al programa el espectral corregido en Y. Primero, en el sentido X, llevémosle el Excel. Es estable la estructura. Veamos en el otro. No vaya a ser tanta maravilla que me dio estabilidad de una. Y con el espectral en Y. Pues sí, se estabilizó. Sí se estabilizó. Ya me cogí yo mismo la mentira. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Es el libro 4. Cerremos más. Cerremos más. Y si me das el 4, aquí está el 4. Y el drip. Es mi estructura totalmente estable. ¿Qué pasó? ¿No? Es estable la estructura. Está dividido para 8, es decir, estoy con el espectro inelástico. Dejémosle todo en una sola hoja para poder analizarle bien. Estoy en una hoja. Siguiente.
esta. La hoja 1. Correcto. Y la hoja 2. La 3. La 3 necesito. Ya. Entonces, veamos en este. Analicémosle bien la estructura. En X, si es que estuviésemos con el espectro, ya sé cuál es el error, ya. Ya sé cuál es el error, aquí es más 0.75 por 8 y por este valor. Es correcto, en Y, en X es inestable. Ya les indico. Sí. 8 por este valor. Claro. El sentido X en el sentido Y es estable. Sentido X inestable. Y en este tiene que ser ya. ¿Qué es lo que sucedió? Y eso es lo que no... El rato que le pusimos el espectro, le pusimos con los datos reales del, que nos da para el cálculo del espectro elástico. ¿Sí? Derivas elásticas. El factor que le puse aquí en la combinación es únicamente para tener el 85% del corte estático, del cortante basal estático. Es únicamente para obtener el 85 o el 80% del corte basal estático, que eso se nos está cumpliendo. Es decir, las derivas que estamos calculando aquí son derivas elásticas, porque nuestro espectro es elástico. Es que ahí se me fue un poco la cinta, porque aquí generalmente yo trabajo directamente con un espectro inelástico, es decir, con estos bajos. Que, bueno, aquí se me fue de la mente. Sí puse el espectro de respuesta elástico. Por tanto, las derivas son elásticas. Entonces, a ver, vamos de nuevo para indicarles todo el proceso. Voy a nuevamente a sacar todos los datos. Ya. Entonces, display, show tables. Ok. Ya. Entonces, cojo solamente el análisis espectral corregido, es decir, con el corte basal al 85% del corte estático. ¿Sí? Y le pedimos solamente primero en el sentido X y esto le mando al Excel. Listo. Voy a abrir otra hoja, pero
en el sentido Y con el espectral corregido en X. Y también le envío al Excel. Listo. Ahora, nuevamente el espectral en X, pero con el corregido en Y. Y le envío al Excel. Y finalmente en el sentido Y, pero con el corregido en Y. Y asimismo le mando al Excel. Listo. Voy, veamos la hoja 1. ¿Ya? Estas derivas, por lo que el espectro es elástico, serían derivas elásticas. Entonces, ¿cómo nos dice la norma que transformemos las derivas elásticas en inelásticas? Multiplicando 0,75 por R y por la deriva elástica. Entonces, más 0,75 R, utilizamos un 8 y por este valor. Y esto tiene que ser menor al 2%. Le pongo en porcentaje. Es inestable totalmente la estructura. Veamos, este es el 1, veamos el 2. Le voy a copiarle estos valores